Bueno, buenas noches a todas y todos, a los que están aquí presentes, Flor y Sandra, y a los que se van a unir más adelante y a los que van a ver esta sesión grabada. Estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a seguir platicando de Cumbres Borrascosas, nuestra primera novela del Reto del Lector 2026, la novela que vamos a leer en enero y febrero. Y hoy vamos a ver el avance que hayamos tenido hasta el capítulo 8. Yo digo que ya no nos adelantemos más porque los otros capítulos ya es, digamos, otra etapa de los personajes. Entonces hay que darle chance a las personas que no han avanzado, pues que se puedan poner al corriente con esta primera parte y luego para dentro de 15 días, ahora sí ya tienen que estar bien enterados. Eh, pero el día de hoy vamos a ver el tema de la novela gótica. Acuérdense que este año el club va a ser como que adelanto un poquito de algún tema literario, que también es algo que me gusta mucho, y ya después platicamos del libro. Y hoy vamos a platicar de por qué Cumbres Borrascosas está considerada una novela gótica. Entonces les voy a ir contando y ustedes, si gustan, van escribiendo, van comentando en el chat lo que ustedes consideren, porque creo que en esta ocasión ustedes van a tener muchos comentarios sobre lo que voy a ir comentando, voy a ir explicando, voy a ir mostrándoles. Entonces, esta novela de Cumbres Borrascosas, pueden ustedes encontrarla como una novela romántica o una novela gótica. Solamente que cuando hablamos del romántico, no estamos hablando eh, la concepción romántica como la conocemos, es decir, hombre se enamora de mujer y son felices bueno, pues tienen su periodo de cortejo, etcétera, y son felices para siempre. No se refiere a ese tipo de romántico, se refiere a un periodo de la historia de la literatura conocido como romanticismo literario, ¿sí? Que fue un periodo que surgió a finales del siglo XVIII en Europa, o sea, en 1700 y tantos, y duró hasta mitad del siglo XIX, o sea, 1800 y tantos. Es un periodo de la literatura que surgió especialmente en Alemania e Inglaterra y donde los personajes, las historias, etcétera, van a estar enmarcadas sobre todo en la exaltación de la subjetividad, de los sentimientos y una nostalgia por el pasado. Esas son como las tres características principales del romanticismo. Los personajes exaltan sus sentimientos. Siempre están explorando su interioridad. Hay una nostalgia por el pasado. Ahora, el pasado del siglo XVII, pues es un pasado más pasado que el de nosotros, ¿verdad? Entonces ellos tenían los artistas y los escritores tenían mucha nostalgia por la Edad Media, o sea, por lo que había pasado en los siglos XV, XIV, XIII, hasta atrás, porque digamos que era una época la que ellos consideraban más estable, ¿no? Independientemente de que ahora nosotros digamos que la Edad Media es una edad oscura, de oscurantismo, etcétera. Bueno, para los románticos la Edad Media era una época de la humanidad estable, ¿no? Entonces, por eso ellos la añoraban, así como ahora nosotros añoramos precisamente el siglo XIX, XVIII, porque decimos, bueno, ahí estaba el orden social muy bien establecido y ahorita estamos en un desorden social y tenemos como añoranza del pasado, por eso, ¿no? Pero bueno, dentro del romanticismo que les digo que fue el siglo XVII y XVIII, perdón, XVIII y XIX, surge la novela gótica, ¿sí? Entonces, la novela gótica es un subgénero de la novela romántica o del romanticismo, de la literatura del romanticismo. Ahora, ¿qué significa gótico? ¿Sí? La palabra gótico ha evolucionado desde su
significado original hasta cómo la utilizamos hoy. Entonces, ustedes ven aquí dos imágenes, un gótico real y los góticos que ahora nosotros conocemos, ¿sí? Que son personas que se visten de negro, etcétera. Bueno, los dos tienen razón. La palabra gótico o el adjetivo gótico viene de la palabra godo o got, y los godos son el gentilicio, o sea, es como se les dice a las personas de las tribus germánicas que invadieron el Imperio Romano entre los siglos 3 y 4 y quinto, perdón, 3 y quinto, y que bueno, como ustedes saben, estas invasiones de los imperios godos fue lo que después llevó a la caída entre otras cosas sociales que pasaban, como también el auge del cristianismo, etcétera, pero fue lo que llevó a la caída del Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano estaba, digamos, establecido y empezaron a ser invadidos por diferentes tribus godas, godos, los visigodos, los ostrogodos y muchos godos, y esos se les decían godos, ¿no? Y de ahí viene lo gótico. Ahora, ¿qué tiene que ver gótico? Godo con gótico. Lo gótico o lo godo era como lo bárbaro, o sea, digamos, lo no civilizado, ¿sí? Las personas del Imperio Romano llamaba bárbaros a todos aquellos que no eran romanos. Entonces, los godos, al no ser romanos, eran bárbaros, ¿sí? Entonces, se relaciona como con esta palabra, lo godo y lo gótico se relaciona como con lo diferente, lo bárbaro. No quiere decir que sea así, solamente pues es como el significado que le daban los romanos. Ajá. Y también vale decir que todo esto que les voy a contar viene de este libro que está aquí, El gótico y su legado en el terror, una introducción a la estética de la oscuridad, que está muy bueno, se los recomiendo. Bueno, entonces por eso los godos o los góticos ahora son este tipo de personas que se visten raro, porque son como raros, son como bárbaros, pero no quiero decirlo despectivamente, ¿no? Sino más bien como diferentes, ¿sí? Bueno, pero no solo eso significa gótico, no solo significa lo raro o lo bárbaro, sino que en el siglo XV, en el siglo XVI y en el siglo XV, a un tipo de arquitectura de los años previos, de los siglos previos, se le empezó a llamar arquitectura gótica. Ajá. La primera persona que utilizó la palabra gótico o gótica para la arquitectura fue Giorgio Vasari, que fue discípulo de Miguel Ángel. En uno de sus libros menciona las iglesias o los castillos de la Edad Media. Dice él que son castillos o construcciones góticas, y dice que las inventaron los godos, lo cual no es cierto. Pero él se lo sacó de la manga, dijo, pues son góticas porque las inventaron los godos, precisamente porque son construcciones diferentes de como estaban acostumbrados a la estética del Renacimiento, ¿no? Que es toda asimétrica, toda con figuras geométricas cuadradas, etcétera. Y la arquitectura de la Edad Media, como ustedes la pueden ver aquí en Notre Dame, en la imagen que está en medio, terminan como en punta, tienen estas ruedas, ¿no? Tienen como muchas gárgolas, muchas figuras, etcétera. Entonces eso es diferente al Renacimiento. Y por eso, para Giorgio Vasari era una arquitectura diferente, una arquitectura gótica, ¿sí? Entonces dice, esas iglesias, ese modo de construir le inventaron los godos. Eso no es cierto, pero de ahí se quedó, que es gótico. Dice acá, fue una revolución técnica de las formas de las escuelas románicas regionales, una derivación de los procedimientos iniciados en Borgoña y difundido por los monjes del Cister, o sea, los franceses del Cister, o sea, los franceses, sí, exactamente.
Entonces, en Francia nació la arquitectura gótica, ¿sí? Pero el nombre de arquitectura gótica se lo puso Giorgio Vasari, más adelante. Que por cierto, después nació una nueva arquitectura gótica en el siglo XIX en toda Europa y también en Latinoamérica, que es esta que ustedes ven acá, la foto de la derecha, la que está a la derecha, que dice Zamora, Michoacán. Es una iglesia que está en Michoacán, que empezó a construirse en 1898, ¿sí? Es decir, en el siglo XIX, porque en el siglo XIX hubo como un neogótico y se construyeron otra vez este tipo de iglesias. De hecho, también en la Ciudad de México hay varias iglesias góticas. Déjenme aquí darle permiso a alguien que quiera entrar. ¿Ifel? ¿Quién será Ifel? A ver si no es un extraño. Luego, entonces ya tenemos a los godos, que son estas tribus. Tenemos a lo gótico, que es lo raro. Tenemos la arquitectura gótica, que es este tipo de arquitectura. Pero eso no, de todas formas, todas dice que es la novela gótica. ¿Sí? La novela gótica es otra cosa, tiene un poquito que ver, pero no exactamente al 100%, ahora lo vamos a explicar. Entonces, hay un escritor que empezó con todo esto de llamarle a los textos literarios obras góticas, que es este que tenemos aquí, perdón, este que tenemos aquí, Horace Walpole, que en 1764 escribió un libro titulado El Castillo de Otranto. Y este tipo de escritura, él mismo la llamó un relato gótico. Él dijo, mi novela, El Castillo de Otranto, es una novela gótica, un relato gótico. ¿Por qué le puso así? Porque lo que ocurría ahí, la historia, ocurría en un castillo, ¿sí? En un castillo gótico. O en un castillo X, no tenía que ser gótico. Solo porque ocurría en un castillo, él le puso que era un relato gótico. Pero, pues, no solamente ocurría en un castillo, sino que hablaba de cuestiones psicológicas muy profundas, ¿no? De cosas oscuras, bestiales, ajá. Estaba situado en la Edad Media, su historia, no estaba situada en el siglo XVIII, estaba situada en el siglo XIV, o sea, 400 años antes. Y hablaba mucho de supersticiones, de hechicería, magia, etcétera. Entonces, debido a todas esas características que ocurren en un castillo, habla del pasado y tiene como elementos mágicos o sobrenaturales, es porque a partir de ahí, a partir de esta novela, se le quedó decirle a novelas que más o menos van por este camino, decirles novelas góticas, ¿sí? El gótico, entonces, se usa también como sinónimo de novelas de terror o novelas de horror. Entonces, cuando ustedes escuchen o sepan o lean una historia de terror, también le van a llamar a veces novela gótica o relato gótico o una película con un ambiente gótico, ¿sí? Cuando sea de terror u horror, también se va a utilizar el adjetivo gótico. Y esta palabra de lo gótico, les digo que ha evolucionado, porque ahora, cuando escriben novelas los autores, pues ya no ocurren en castillos, o ya no hay fantasmas, o ya no son los mismos tipos de fantasmas, o ya no lo escriben en la Edad Media, ya escriben del pasado, pero el pasado del siglo XIX o del siglo XX, ¿no? Pues ya ahorita estamos en el siglo XXI. Entonces, llevan esas mismas características, pero ya no las sitúan tan atrás y de todas formas siguen siendo novelas góticas. A ver si vamos entendiéndonos más. Esto no son todas las características de la novela gótica, hay más características. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, características de la novela gótica, que ocurren en espacios cerrados,
como castillos, como casas, como haciendas. Si se les va ocurriendo qué tipo de libro podría ser gótico, me lo dejan. O película que esté ambientada en un ambiente gótico. Espacios cerrados claustrofóbicos que, que de manera simbólica recrean las prisiones físicas o psicológicas del pasado. Siempre tiene que ver lo gótico con algo que a los personajes los abruma o los angustia del pasado. En estas historias generalmente hay pactos demoníacos, fenómenos sobrenaturales y bueno, pues ya cosas más fuertes, asesinato, tortura, locura o incesto. ¿Sí? También, esperen, es que quiere alguien entrar. Ifel Sami, no sé quién es, pero bueno, la vamos a dejar pasar. También se habla mucho de traumas, de abismos abiertos por la imaginación, o sea, de cosas muy paranormales o de páramos emocionales, se refiere como a gente muy solitaria que, que tiene como dilemas existenciales en estos lugares. Por eso aquí les puse estos 4 ejemplos, que ya espero que algunos los conozcan. Frankenstein. Ustedes acuérdense, Frankenstein ocurre este Víctor Frankenstein se encierra, no se encierra en un castillo, pero se encierra como en su posada, y ahí es donde da vida a su criatura. Y él pasa por muchas cosas psíquicas, muchos dilemas internos. ¿Ja? Entonces, Frankenstein es una novela gótica. Carmilla, que es una novela que es como de vampiros, que creo que es como la primera novela de vampiros. Y bueno, la protagonista es una mujer, vampiro. Luego, una novela de vampiros que también nació a raíz de esta como reto que se puso Mary Shelley con Lord Byron y Polidori. Entonces Polidori escribió la novela de El vampiro. ¿Ah? Y hay otra escritora también de la época de Mary Shelley que se llama Marianne Radcliffe, ¿ja? Que también es una novela como del inicios del siglo XIX, que también es una novela gótica, ¿sí? Esta no sé muy bien de qué trata, pero es Manfrone o el monje manco, es algo así, ¿no? Entonces, pues se da a entender como que ocurre en una abadía o en una iglesia. También las novelas que ocurren como en abadías, iglesias o conventos, también son novelas góticas. Pues, por ejemplo, aquí Sandra dice, El silencio de los inocentes puede ser gótica. Sí, ahí combina varios géneros, ¿no? Combina el thriller, que es como el misterio, pero pues también ocurre en una prisión. La mayoría de las escenas están en la prisión con este personaje y ahí podría ser, ¿no? Vamos a investigar a ver si esa también podría ser una ambientada en lo gótico. Sí, otras características de la novela gótica y otras novelas góticas, que estas son como al medio camino, porque les digo que lo gótico ha evolucionado. Las primeras que les puse son las primeritas que salieron. Castillo de Otranto, Frankenstein, Carmilla, el vampiro y el monje manco. Otras características de la novela gótica: el pasado y el linaje. Es decir, los personajes están aferrados a su pasado, el pasado los persigue, el pasado los tiene, eh, pues, no sé, angustiados, ¿no? La otra, el origen determina al individuo y el pasado persigue al personaje, que está irremediablemente moldeado por el pasado. O sea, el pasado es un peso que no se pueden quitar nuestros personajes y los persigue, ¿sí? Exacto, Marta. El nombre de la rosa, que es una novela del siglo XX por Humberto Eco, es una novela gótica, ocurre en una abadía. Y también combina el thriller, ¿no? Porque también quieren resolver un misterio. Eso es lo bueno de lo gótico. Como lo gótico es un género, o más bien,
Es como es una ambientación. Entonces tú puedes combinar lo gótico con otros géneros, como en este caso la novela de detectives o el thriller. También en las novelas góticas hay un conflicto entre la razón y los instintos y la civilización y la barbarie. Siempre hay como esta lucha entre qué es lo racional, qué es lo barbárico, qué es llevarse por los instintos o ser una persona razonable y recta, ¿no? Y yo creo que ahí ya les llegaron muchos ejemplos a su cabeza, tan solo Frankenstein, donde el personaje pues se debate todo el tiempo en si lo que está haciendo bueno, se lo debate ya después. Cuando está haciendo el monstruo no se pregunta nada, pero ya después con las cosas que suceden, se debate si acaso lo que hizo fue bueno o fue un desafío a la naturaleza divina, ¿no? Etcétera. También les digo, como lo gótico es una ambientación, pues entonces va a influir mucho el clima, las condiciones atmosféricas para nuestros personajes. Entonces va a haber truenos, va a haber relámpagos, va a haber lluvias, tormentas, nieves, nevadas, vientos, van a pasar muchas cosas relacionadas con el clima y eso va a ambientar para que entonces suceda algo a nuestro personaje, ¿sí? Para que le pase algo de terror, algo horrorífico o algún dilema existencial. En muchas novelas góticas hay fantasmas, aunque no siempre, ¿sí? Porque, por ejemplo, en las de los vampiros, pues no son fantasmas, son vampiros, que es otra categoría, ¿no? Y en otras no hay definitivamente fantasmas, ¿no? Ahí puede ser como tipo espíritus o tipo que oyen voces, pero no fantasmas, ¿no? Y bueno, les digo, la presencia del castillo o de la construcción como un elemento que simboliza también una prisión mental, ideológica y social. Entonces aquí ustedes ya pusieron muy buenos ejemplos, ¿no? El relato de Dorian Gray me impactó el final y tiene esas características que escribe. Exacto, y es lo que tenemos aquí, otros 4 ejemplos que les pongo. Hay muchas novelas góticas. Yo nada más les puse unas que yo pienso que ustedes van a reconocer. Drácula, obvio, una novela gótica, que incluso el personaje Jonathan, pues tiene que ir al castillo a conocer a Drácula, que él piensa que es un señor normal y resulta que es un vampiro. El retrato de Dorian Gray, pues este personaje que tiene este cuadro embrujado, que le hace parecer joven, pero pues el cuadro va envejeciendo, pero pues él también tiene un debate existencial ahí. La caída de la casa Usher, que es pues un cuento de terror muy característico de Edgar Allan Poe, y Nuestra Señora de París, que es también una novela gótica. No lo pudiéramos pensar, ¿verdad? Porque decimos, no hay fantasmas en Nuestra Señora de París, pero pues toda la cuestión de esta opresión social y discriminación y todas las cosas que le pasan a Quasimodo y a Esmeralda en Notre Dame, pues todo apunta que es una novela gótica, ¿no? Entonces sí, y Nosferatu, pues también todas las novelas de vampiros ya van a ser entonces novelas góticas, eso sí. Vamos a seguir adelante. Hay otras características. Entonces aquí lo importante de esta diapositiva, está aquí, es lo del pasado. El pasado le pesa mucho a nuestros personajes. Y luego, también son personajes atormentados por la búsqueda de su identidad. ¿Sí? Y que se ven arrastrados por la fuerza de sus ancestros. Hay un fuerte determinismo. El determinismo es que cada una de las personas tiene un destino ya escrito y que no se puede cambiar, que es uno de los grandes temas de la literatura. En la novela gótica se retoma. Tú puedes cambiar tu destino.
digamos, tú naciste con tu libre albedrío y puedes construir tu destino, o está predeterminado. Ya desde que naces, ya está escrito tu destino y tú nada más lo vienes a cumplir. Es una de las grandes preguntas de la literatura. Y las novelas góticas reafirman que estamos predestinados, que nadie puede cambiar lo que ya está escrito. Entonces, en las novelas góticas hay muchas maldiciones o profecías que al final se cumplen, porque nadie puede cambiar su destino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Frankenstein, que podría ser una novela que empieza cuestionando esto, diciendo, no, pues el hombre sí puede crear vida, y por eso Víctor Frankenstein crea su criatura. Pero al final, esa vida o eso que creó es, digamos que no es una vida de bonanza, ¿no? Sino que trae destrucción. O sea, si tú desafías las leyes de Dios, que solo Dios puede crear la vida, o las leyes de la naturaleza, que solo se puede crear la vida mediante pues la concepción y el parto, si tú desafías eso, entonces va a acabar mal. Víctor Frankenstein lo desafía y dice, no, va a acabar bien, pero resulta que acaba mal. Entonces, no, hay un determinismo aquí muy fuerte en las novelas góticas. Y también hay mucha violencia y herejías, que es algo muy fuerte de estas novelas, porque hasta inicios del siglo XX, las novelas eran como heréticas, o sea, que blasfemaban, iban contra Dios, eran muy censuradas. Incluso lo hemos platicado antes, ¿no? La novela de Aura, de Carlos Fuentes, que pues ahora la leemos y es una novela súper livianita, ¿no? Pero acuérdense que al principios del siglo XXI, a un funcionario de la SEP le espantó que hablara como que trajera como escenas eróticas y que además fuera como una especie de bruja y estas cosas, y se le hizo como aberrante, ¿no? Y la quisieron censurar en un pensamiento conservador, ¿no? Entonces, y es una novela gótica. Cuando leímos hace unos años Aura de Carlos Fuentes, yo les dije, esta es una novela gótica, porque ocurre en una casa y toda la trama ocurre allí dentro, y cuando están en la casa los personajes están como padeciendo demasiadas cuestiones psicológicas, ¿no? Bueno, entonces, violencia y herejía. Y los personajes de estas novelas no son el típico todos buenos o todos malos, sino que son contradictorios, tienen claroscuros, a veces son buenos, a veces son malos, expresan amor, pero también expresan odio, son héroes y villanos. Entonces son personajes profundamente humanos, personajes redondos. Entonces esa es otra característica de este tipo de novelas. Y bueno, aquí les puse otros 4 ejemplos. La abadía de Nothanger, de Jane Austen. Entrevista con el vampiro. Ya les digo, todas las de vampiros van a ser góticas. El fantasma de la ópera. Y siempre hemos vivido en el castillo, que es una novela del siglo XX, pero que otra vez retoma el tema del castillo, ¿no? Que es de unas hermanas que viven en una casa vieja, a la cual se refieren como si fuera un castillo, y pues ahí pasan cosas, ¿no? Entonces estas son otras novelas góticas. Y hay más, pero pues esas las vamos a ver después o después platicamos sobre ellas. Entonces esas serían las características de la novela gótica. A ver, déjenme leer sus comentarios. Flor, recomienda la de Nuestra Señora de París. A mí me ha gustado mucho Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. No, solo que nunca la terminé de leer porque está muy, muy larga. Pero llegué como a la mitad y está muy, muy buena, muy buena. Dice Sandra, ¿usted opina que existe el destino o tenemos la libertad de elegir? Yo no sé, es una interrogante muy compleja, ¿no?
no sé. Bueno, entonces esto, ¿qué tiene que ver con Cumbres Borrascosas? Y ahora sí ya les doy la palabra para que ustedes me digan qué de esto, de lo que vimos acá de la novela gótica, ustedes observan en los personajes. Aquí yo les puse, eh, si quieren lo digo como preámbulo y ahorita ya ustedes participan. Puse otra vez como el árbol genealógico, pero ahora de la novela, ¿no? Entonces, nada más para recordarles. Bueno, antes de eso, Lookwood, que es este personaje que llega, creo que ahí me equivoqué en cómo lo escribí, pero más o menos está. Lookwood, que es este forastero que llega a Cumbres Borrascosas a alquilar para vivir ahí un rato, no nos dice cuánto va a estar ahí, y él es el narrador espectador, o sea, él va viendo cómo se desarrolla la historia. Y ya habíamos platicado que lo reciben mal, los perros le ladran, se le avientan, Heathcliff lo trata mal, todos le gritan, ¿no? No lo quieren invitar a cenar, o sea, es así un ambiente muy hostil. Pero bueno, él se va enterando junto con nosotros a raíz de que le cuenta Nelly Dean, que es la criada que lo sabe todo, porque ya lleva como 25 años trabajando ahí o más, 30 creo. Entonces, ella nos cuenta que la casa estaba, Cumbres Borrascosas, era la casa de los señores Earnshaw, ¿sí? Señora y señor Earnshaw. Y que tuvieron dos hijos, Hindley y Catherine. Hindley Earnshaw y Catherine Earnshaw. Y luego, pues ya la señora Earnshaw muere y el señor Earnshaw se queda al cargo de sus hijos. Pero, pues en una de esas, el señor Earnshaw, bueno, cuando todavía vivía su esposa, el señor Earnshaw adopta a un niño al cual le ponen de nombre Heathcliff, lo adopta ahí en Liverpool, es un niño gitano, es decir, que es diferente a, a ellos, ¿no? Es un niño pobre, es un niño de otra raza, y bueno, lo tratan así como lo que decimos en México, ¿no? El entenado, pues es el que está ahí. Lo dan de comer y todo, pero lo tratan súper mal. Sin embargo, crece siendo amigo de Catherine y son muy, muy amigos, se quieren mucho, hacen travesuras, todo junto. Son muy, muy latosos además. Y Hindley, el hijo mayor, eventualmente se va, lo mandan como a estudiar lejos. Y se quedan en la casa Catherine y Heathcliff. Y cuando se quedan ahí, Catherine y Heathcliff, pues ya murió la señora y muere después muere el señor Earnshaw. Entonces ya se quedan solitos niños, Catherine y Heathcliff, como de 12 o 13 años. Por lo que tiene que regresar Hindley, pues a hacerse cargo de Cumbres Borrascosas. Y Hindley ya viene con su esposa que se llama Frances. Ajá, y tienen un hijo que se llama Hareton Earnshaw. Ajá, entonces ya están ahí, digamos, como tipo adolescentes, Catherine y Heathcliff, como bebé Hareton y como jefe de familia Hindley con Frances. Pero pues tristemente, como hemos visto por la época, pues muere Frances. Muere Frances creo que de parto. Entonces, pues Hindley está muy deprimido y además empieza a ser alcohólico. No sé si se acuerdan que lo menciona ahí, ¿no? Que se la pasaba tomando y golpeaba a Catherine y a Heathcliff y a todo el mundo golpeaba, a su servidumbre, y a su hijo como que incluso como que lo despreciaba y lo quería matar, si no es porque Catherine un día como que lo agarra, ¿no? Bueno, eso es por la familia de los Earnshaw. Y tienen unos vecinos en la granja de los tordos, que así se llama como el lugar de al lado, que son los señores Linton. Y los señores Linton a su vez tienen a dos hijos, uno que se llama Edgar y una que se llama Isabela.
que son de la edad de Catherine y Heathcliff. Y entonces crecen ahí siendo adolescentes, se van conociendo. A Heathcliff le caen mal porque son ricos y pues son como niños fresitas, ¿no? Que digamos ahora. Pero Catherine pues sí se lleva bien con ellos porque son como de su estatus social. Y a lo paso del tiempo, Catherine y Edgar Linton pues son como prometidos. Edgar Linton le pide a Catherine que se case con él y Catherine, pues ya, hasta donde vamos de la novela, Catherine pues está pensando si se va a casar con él o no. Y Heathcliff pues obviamente está muy enojado eh, pues porque Catherine se va a casar, ¿no? Que digamos que este cariño que se tenían de niños, pues evolucionó y ya se vuelve pues en cariño pues de personas que se aman, ¿no? Digamos. Entonces, estos son nuestros personajes. Les di el repaso de los personajes, pero a ver, ahora ustedes díganme qué opinan de esto, cómo podemos identificar si Cumbres Borrascosas es una novela gótica y qué han opinado de la lectura. Dice Flor, lo de Aura sentí que todo era misterioso hasta que Felipe descubre la verdad, hasta ahí entendí qué pasaba. Sí, se juega mucho con el misterio en esa novela. 18 creo que decía, sí, lleva 18 años, porque son los que, es que Katy tiene, la niña chiquita tiene como 14 y ella llevaba 2 años ahí, más o menos. Pues sí, tiene como 20 años ahí. Frances estaba enferma y con el parto se complicó, nunca mejoró exactamente. Entonces, a ver qué más. Sandra. Buenas noches, pues en cuestión de lo gótico, pues que ha sido una vida muy dura, muy intensa por lo que ya mencionó, por los golpes, los malos tratos, hay mucha oscuridad. Y en cuanto a Heathcliff, al parecer, como que llegó a odiar a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Heathcliff. Llegó a odiar a Heathcliff porque su papá prefería más a Heathcliff que a Hindley. O sea, por eso también tenían esa rivalidad. Siempre el señor Ershad se inclinaba más por Heathcliff. Y después, pues ya como usted dice, bueno, se lleva bien con Catherine. Y de ahí empieza otro tipo. ¿Es Catherine o Katy? Perdón, no sé si me estoy confundiendo. Es que es la misma, o sea, se llaman igual. Y a Catherine le dicen Katy cuando es niña, entonces es lo mismo. Yo voy empezando el capítulo 9, pero sí, ya ahí veo que ya empieza otro tipo de amistad empiezan los inicios de la amistad como que ya diferente a la de niños. Eso es todo, gracias. A ti. Exacto, Sandra, gracias. Bueno, si alguien más quiere levantar su mano, adelante. Lo que les quiero comentar es esta parte de la oscuridad, ¿no? Fíjense cómo en esta novela, o sea, nosotros hemos leído ya bastante, la verdad. Creo que todas las que están aquí hemos leído bastante, muchos libros. Solamente estoy trayendo a mi mente los que hemos leído en el club. Seguramente ustedes han leído más por su cuenta. Yo pienso que no habíamos visto un libro en el que hubiera tanta violencia de que le pegan a los niños, quieren matar a los niños,
la Katy se la pasa blasfemando, ¿no? Se la pasan maldiciéndose, o sea, maldito seas, maldita seas, que te lleve Satanás, que te lleve el diablo. Nunca habíamos visto una novela tan llena de este tipo de cosas negativas y oscuras. Y a nosotros, bueno, yo cuando la leo actualmente, luego hasta me da risa, ¿no? Que digo, hija, esta chava ya le lanzó maldición aquí al otro personaje. Pero imagínense estar viviendo en el siglo XIX, tan solo en el siglo XIX mexicano. Ahora en el europeo, pues sí estaba igual o peor. Y estar leyendo este tipo de cosas, de que estar leyendo que una niña le maldice a alguien, o que le dice, o que un adulto le pega a un niño, o que lo quiere matar. Todo eso está dentro del ámbito del pecado. Y como les digo, aunque ahora la religión ya no es el centro moral de muchas personas, ahorita, pero en el siglo XIX la religión era todo. Entonces, estar leyendo este tipo de historias era como una novela totalmente blasfema, herética, ¿sí? Si usted, no sé ahorita ustedes si practican religión o no, no importa. O si la practican, la que sea, la que ustedes practiquen. Y que vayan con este libro, o sea, que vayan a presentar este libro o que le pidan a su sacerdote que si este libro es adecuado, les va a decir que no, porque está lleno de cosas feas. Ajá. Entonces yo pienso que es un libro muy fuerte, nada más que a la luz del tiempo ya lo vemos, les digo que hasta gracioso. Y los personajes, o sea, cuando nosotros leemos o cuando nosotros queremos leer, lo hacemos también porque queremos agarrarnos de uno de los personajes que sea como nuestro ejemplo a seguir, nuestro ejemplo de virtudes, ¿no? Casi siempre hacemos eso. Entonces ustedes busquen en todas las novelas que han leído y casi siempre ustedes como lectoras van y dicen, voy a ir yo con todo, con el Quijote, por ejemplo. Voy a ir porque él tiene un alto ideal, que es como hacer el bien, hacer la justicia y hacerlo todo por su dama. Ahora, les sale mal, no importa, pero ustedes como que se aferran a ese personaje, les causa empatía porque tiene unos ideales aceptables. Pero en esta novela de Cumbres Borrascosas no hay ni de dónde agarrarse. No hay al que tú digas, este me cae bien, con este me voy a juntar, porque todos son malvados, todos hacen alguna cosa reprobable, ¿no? Entonces, este libro está lleno de personajes oscuros. Y aunque hasta ahorita no ha pasado nada sobrenatural, en el sentido de que, por ejemplo, cuando Luke Wood tuvo esta pesadilla donde se le aparece Catherine, pues es una pesadilla, hasta él mismo dice, era una pesadilla. Todavía no ha pasado nada sobrenatural y bueno, ya no sé si vaya a pasar, pero no tiene que pasar algo así para uno sentir que todo esto, todo este ambiente está enrarecido, ¿no? Está como maldito, como si hubiera algo feo ahí. Dice, quizás la característica de horror, exacto. Esas características como de horror. Hay algo horrorífico que pasó o que está pasando. Eh, y bueno, ese es algo, en serio, que a mí se me hace fuerte, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Pues esta novela es gótica, gótica. Flor, adelante. Sí, igual esa parte de las pesadillas que tuvo dos,
creo que es una característica de lo gótico por el horror. Y ya después de que tiene la conversación con Heathcliff, ya luego le dice que se dará un paseo por el patio hasta que amanezca y después se vaya. Y algo que sí me dio mucha risa, que dice, ya estoy más que curado de mis intentos de andar buscando compañía en el prójimo, ya sea de campo o de ciudad. O sea que ya la curiosidad ya había matado al gato. Pero igual luego cuando llega a la granja de los... Se me olvida esto. Bueno, cuando La llega... granja de los tordos. Ándale, gracias. Empieza a platicar con la ama de llaves. Y también hay una parte donde dice que iba a tratar de ver si le pueden decir más, dice, averiguar más de la bella viudita. Entonces, siempre era una curiosidad, quizás ya no por la compañía, pero sí por el chisme. Así es, sí. Look Good, pues es aquí, miren, aquí les recopilé 3 imágenes de como ilustraciones referentes a Cumbres Borrascosas. Y esta primera es el sueño de que tiene Look Good, ¿no? Está ahí acostado y sueña que va a cerrar la ventana, pero cuando va a quitar como una ramita, agarra una mano de una mujer, ¿no? Y eso le da, pues es una pesadilla que tiene. Luego acá la del medio es como Heathcliff ahí pensando en los páramos. Y y esta de acá, la del final, es Catherine y Heathcliff ahí caminando por los páramos de Cumbres Borrascosas. Porque ellos vivían en un lugar alto, alejado como de la ciudad. Entonces, y pues lo que he platicado, ¿no? Cuando se vive en este tipo de lugares, uno es como también muy salvaje, uno se va salvaje, es como un gato feral, ¿no? Te vas haciendo salvaje porque tienes que sobrevivir a las inclemencias del tiempo. Y ahorita que Flor habló de la granja de los tordos, quise buscar qué es un tordo porque siempre me llama la atención ese nombre. Y fíjense qué animalito es el tordo, para que vean que en esta novela, además eso, en esta novela nada es casualidad, ¿no? Todo tiene una particularidad. Entonces, fíjense, los tordos son como estos cuervitos que no sé si ustedes seguramente hay ahí por donde ustedes vivan. Bueno, en México están los anates, ¿no? Pero hay este tipo de animalitos que son como cuervitos, ¿no? También, por ejemplo, allá donde yo vivía en Morelos, estaban las cornejas y los anates. Entonces, estos pajaritos negros que uno siempre como que son raros, ¿no? Son pajaritos que, si uno se pone a pensar, dan miedito. Son muy bonitos, porque hasta brillan y todo eso. Pero cuando uno ya se pone ahí a echar a volar su imaginación, dice, son pájaros como cuervos, ¿no? Como pájaros oscuros. Entonces, fíjense, entonces los vecinos viven en la granja de los tordos, o sea que ahí había muchos de estos, pues. Bueno, ¿alguien más? Les quiero leer ahora unas citas, pero no sé si quieran, bueno, leo las citas y ya si tienen comentario, me lo dicen. Dice aquí, este es el capítulo 4. Dice, señor Hindley, que acuérdense que es el hermano mayor, que después ya se hace, pues el señor de Cumbres Borrascosas, ¿no? Señor Hindley, le gritó nuestro capellán, venga aquí, la señorita Cathy ha destrozado las tapas del timón de salvación y Heathcliff ha dado un puntapié al primer tomo de Camino de Destrucción. Es un verdadero dolor que les consienta a usted portarse así. ¿Qué es eso? Timón de Salvación y Camino de Destrucción son como libros religiosos, porque ellos en esta parte de Inglaterra practican el protestantismo, son creo presbiterianos.
O sea, no son católicos, son protestantes presbiterianos. Y contrario a lo que podríamos pensar, muchas religiones protestantes son todavía más, más estrictas, esa es la palabra, más estrictas que la religión católica. Entonces se dedican mucho a la oración, a la frugalidad, es decir, muy poco o sea, no toman, no hacen fiestas, ese tipo de cosas, ¿no? Tienen como muchas cuestiones del ayuno, etcétera, etcétera. De hecho, el papá de las hermanas Bronte era así, era un capellán, era un, ¿cómo se dice? Un pastor de la iglesia. Ven que la religión protestante, los pastores, o sea, los que dan el sermón, sí pueden tener hijos y todo, ¿no? Se pueden casar, etcétera. Entonces, el papá de las hermanas Bronte era pastor, un párroco, exactamente, era párroco. Entonces, ellas vivían, las hermanas Bronte, en una situación muy estricta. Su papá no las dejaba hacer cosas, nada de tomar, nada de ir a fiestas, siempre rezando, comían muy poco. De hecho, dicen que no comían carne porque el papá decía que comer carne era pecado. O sea, estaban así como muy estrictas. Entonces, Emily Bronte, pues también digamos, al escribir esta novela, como que fue todo lo contrario a su educación, ¿no? O sea, como que ahí se desfogó. Entonces aprovecha crear este personaje, Katy y Heathcliff, como totalmente blasfemos, destruyendo un libro de oración. Entonces ahí, por eso les traje esa cita. Luego la siguiente, que dice, la rama de un abeto que venía a golpear en mi contraventana cada vez que una ráfaga de viento la hacía gemir y sacudir sus piñas secas contra los cristales, me quedé escuchando unos instantes, lleno de perplejidad. Luego, una vez localizada la causa de mi perturbación, me di media vuelta, me dormí y volví a soñar. Este sueño fue aún más desagradable que el primero. Es de estos sueños que tiene Lockwood. Y aquí porque lo resalte por esta cuestión del ambiente, ¿no? Si ustedes se fijan, el 90% de este párrafo es describir lo que pasa afuera en el clima. Una rama de un abeto, una ráfaga de viento, un ruido desagradable, etcétera. Entonces está describiendo cómo el ambiente le causa a él una perturbación. Y así es como se genera un ambiente gótico. La otra que les traigo. Esto, a ver, esto viene en el capítulo 4, o sea, no me estoy adelantando. Dice, Heathcliff se casó con una hermana del señor Linton, o sea, los vecinos de la Granja de los Tordos. Me he fijado que en la fachada de Cumbres Borrascosas, encima de la puerta está grabado el nombre de Earnshaw, que son una familia muy antigua. Contesta la otra, muy antigua, sí señor, y Hareton es el último vástago de ellos, igual que la señora Katy es la última de los nuestros, de los Linton, quiero decir. Entonces, fíjense cómo es esta cuestión del pasado, ¿no? Hay un pasado de la familia Earnshaw que vamos a ir conociendo aquí en Cumbres Borrascosas. No vamos en el capítulo 8 y son 30 capítulos, o sea, todavía no vamos ni a la tercera parte. Y este pasado va eventualmente a venir a presentársenos con los personajes. Algo va a pasar. Bueno, y la última cita que les traigo dice, me acuerdo que el amo, antes de caer en sopor, esta cita está interesante porque es de este trato entre los miembros de la familia, fíjense. Me acuerdo de que el amo, o sea, el señor Earnshaw, antes de caer en el sopor, o sea, antes de quedarse como dormido, y además estaba enfermo, ya en sus últimos días, había estado acariciando sus hermosos cabellos, los cabellos de Catherine, de su hija, porque le producía un extraño placer verla en actitud modosa. Y le dijo,
¿por qué no podrá ser siempre una niña buena, Katy? Y ella, volviendo su rostro hacia él, se echó a reír y contestó, ¿y tú, padre, por qué no podrás ser siempre un hombre bondadoso? Y fíjense, aquí lo resalté porque hay varias cuestiones. Primero, la de esta familia como que ahora la llamaríamos disfuncional, ¿no? Porque este, los hijos son un desastre. Katy, que es una mujer para el siglo XIX, hace todo lo contrario que podría ser una mujer, o sea, es rebelde, es contestona, es caprichosa, etcétera. Luego, además, porque se burla de su papá le está haciendo un cariño y ella se burla de él, volviendo su rostro hacia él, se ríe y le dice, ¿y tú por qué no puedes ser un hombre bondadoso? Y además se reprochan, ¿no? Los papás siempre reprochan a los hijos, ¿no? ¿Por qué no te puedes portar bien? Pero ella le contesta, ¿y tú por qué no puedes ser un hombre bueno? Imagínense este tipo de contestación, si ahorita la escucháramos hasta nos sacaría de onda. Ahora imagínense en el siglo XIX. Entonces, esta es una cita que les traigo para que vean todas las contradicciones que hay en estos personajes. No pueden ser personajes buenos, siempre tienen algo de maldad. Y eso ya es todo lo que les traigo. No sé si quieren agregar algo más. Sandra. Pues referente a ese, como dice lo último que acaba de leer, pues que la gente siempre pide lo que no puede dar. Y ese es, como dices, muy contradictorio. Y otra de las cosas es que nadie quiso cambiar, o sea, todos siguieron la misma línea. Nadie hizo el esfuerzo por ser diferente a lo que vivían, aunque muchas veces no se puede porque es lo único que tal vez conocían en ese momento, ¿no? No había de dónde tomar otro ejemplo, tal vez. Pero pues yo creo que muy en el fondo, sí, desde que uno, como dicen, ya tiene edad de conciencia desde los 7 años, ya uno sabe, aunque no lo enseñen o no lo digan, uno en su alma, en su corazón, no sé cómo explicarlo, sabe qué es bueno y qué es malo. Pero la gente se quiere seguir por cierta línea que a lo mejor les causa cierto placer o simplemente les gusta ser así. Pero es lo que yo veo ahorita aquí en la novela, ¿no? Que nadie hizo por tomar otro camino. Les gustó ese ambiente y se acostumbraron a eso. Gracias, es todo. Exacto, sí, Perdón, por adelante. cierto, muchas gracias por la información de hoy en cuanto a todo lo que las características de lo gótico, porque en diciembre me encargaron una ropa gótica y yo decía, ay, ¿qué es ropa gótica? Y ahorita me sacó usted de la duda, porque, bueno, yo tenía entendido que la ropa negra era como darketo, ¿no? Algo Sí, de dark, y es esto también que es gótico, es la exacto. otra forma de decirlo. Y sí, aprendí mucho el día de hoy con todas las características que nos ha descrito sobre lo gótico. Muchas gracias. No, a ti. Y ahí también los góticos, digamos que los dark son los que se visten de negro, pero los góticos son como más elegantes, precisamente porque mezclan esta cuestión como de los castillos, los vampiros, ¿no? Entonces los vampiros casi siempre en las películas, en muchas, no en todas, en algunas sí son gente pobre, pero en muchas películas de vampiros son como de castillos elegantes, así de la época victoriana. Entonces una ropa gótica sí sería una ropa negra, pero digamos con un toque elegante, ¿no? Como con holanes o con un corset, no sé, bueno. Te lo digo porque tengo alumnos góticos y son de los más elegantes. Yo sobrinos, pero apenas me enteré. Muchas gracias. Este, y, ¿y qué más iba a decir? Ah, sí, lo que dijiste, exactamente, hay una palabra que es la redención.
La redención es cuando uno comete maldades, ¿sí? Pero, pues eventualmente agarras el camino correcto, te redimes, ¿no? Te corriges, eh, te enderezas, ¿no? O también te pueden redimir, alguien te puede venir a salvar, rescatar, etcétera. Pero digamos que en la literatura, en las historias en general, también en las telenovelas, en las obras de teatro, en las películas, se busca mucho que los personajes, o sea, cuando uno dice, esta es una buena película, esta es una buena novela o telenovela, cuando el personaje que ha hecho muchas maldades encuentra su redención, es decir, agarra la onda, se va por el camino correcto, ¿sí? Eso es la redención. Bueno, en Cumbres Borrascosas exactamente, ¿hasta dónde vamos? No vemos que nadie agarre la onda. Vemos que todos siguen alimentando estos malas actitudes. Ajá. ¿Y a dónde los podrán llevar esas actitudes? No lo sabemos, todavía nos faltan 3/4 de la novela. Entonces, eso es muy importante, la redención. Pero definitiva, o sea, independientemente de los personajes, toda la construcción de esta novela es maravillosa porque para la época estaba totalmente en contra de lo establecido. Y también para nosotros, por eso sigue causando como inquietud en nosotros como lectores de ahora del siglo XXI, o por lo menos en mí y espero que también en ustedes, porque los personajes exactamente no agarran la onda, no se hacen buenos y eso también causa cierto inquietud, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser que sigas por ese camino de maldad? Bueno, eso es todo. No sé si alguien más quiere agregar, si no ya vamos cerrando. Sandra. Sandra y después alguien más alzó su mano. Marta. No levanté la mano, perdón. Ah, Fue Flor, perdón, es que a lo mejor más bien no la he apagado. Gracias. ok. Marta y después Flor. Sí, maestra, gracias. Buenas noches. Buenas Pues noches. es que quiero comentar que a pesar de todo lo que se está comentando en torno a la redención, en torno al cambio y todo eso, tiene una extraordinaria belleza en las descripciones, en la ambientación, en el paisaje. Uno se imagina cómo está tan lejos de aquello nevado, montañoso o con poca vegetación. Sin embargo, hay un despliegue de descripciones extraordinarias que nos ubican ahí y yo eh, pienso que dentro de todo lo terrible, lo horroroso o lo trágico que se vaya desarrollando en esta trama, hay algo de grato, de no tan desagradable, porque es como un paisaje de emociones que hasta se ríen. Hay momentos en que se ríen en los primeros capítulos, ¿no? Es el más villano de los villanos. Este, sonríe y eso nos contagia un poco. Creo que ocurre también en las cuestiones de terror o de espanto, de mucho miedo, de mucha tensión, que tenemos que, pues, que reírnos de algo, ¿no? Cuando lo tiran o cuando se arrastra o cuando pide apoyo, no sé, me parece que debe de haber eso, que también podamos disfrutarlo. Yo decía de la autora, qué tremenda es, porque es prácticamente muy cruel por todas las descripciones que nos hace de lo terrible que sufren los niños, los huérfanos, estas familias, pues de orfandad en todo sentido.
¿sí? Sin embargo, dentro de todo eso, pues hasta se siente como paradójico que estos que se aman tanto no se amen como uno quisiera, ¿no? O que se correspondan, o que actúen como uno quisiera. O sea, están muy casi desnudos, descubiertos en sus cosas, en lo suyo, en cómo son cada uno, porque cada uno son un tipo. Y, y es conmovedor, o sea, encontrarnos con cada uno de ellos. Es también muy grato para mí. No sé, creo que, o por ejemplo, este que va buscando a alguien y dice, se parece a mí, sí, somos muy parecidos, nos gusta la soledad, el retiro, ser serios, casi antisociales, y después dice, bueno, no nos parecemos tanto, ¿no? O sea, ya hay cosas que se van midiendo y se van marcando. Hay como gradaciones y también hay como, situaciones opuestas, como de caracteres como, por decir, sí es el ambiente así enrarecido, pero también hay, hay otros momentos que no son tan desagradables, este, eh, y que nos desencantan, y son como acertijos también, o sea, porque nos va presentando así, desde un principio, ciertas hipótesis, ciertas suposiciones, y después decimos, no, no, es que no es por ahí, es por acá, y así, ¿no? O sea, como juguetón, o sea, un relato también un tanto lúdico, juguetón, digo yo, no sé, bueno, es mi opinión, pienso. Trato de verlo amable. Sí, 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 sí es juguetón, porque además tiene muchas cuestiones de humorísticas, a propósito la autora las mete, ¿no? O sea, a propósito, como esta parte de esta última cita que leí de que la hija le contesta al papá, también es cómica porque el papá le reclama y ella le contesta, o sea, uno no se espera eso, es algo inesperado. Y te puedes enojar, ¿no? Decir, ¿qué onda con esa niña? Pero también puedes decir, ay, que esa Katy de veras bien vaciada, ¿no? Como decimos. Sí. Katy es como la naturaleza y es libre. Y Katy es natural, así, o sea, no, es impulsiva. O sea, yo digo, no finge nada porque no ha aprendido eso. Entonces, como no lo ha aprendido, pues se muestra tal cual es. Y pues es la que mueve allí, ¿no? O sea, el personaje que dependiendo de cómo vaya a proceder, será como su enamorado actúe también y responda a esas acciones de ella, a esas decisiones. Y eso que comentaban hace rato del chisme, o sea, del comentario y de la curiosidad y a ver, cuéntenme más o qué más. O sea, eso también nos mantiene atentos. Nos mantiene expectantes de que, a ver qué más nos va a decir este, este, este narrador o esta narradora, ¿no? Que incluso cambia de nombre, o sea, a veces nos confunde hasta con eso, ¿no? Cuando habla de la ama de llaves, Nelly Dean, o Helen, o Ellen, o ¿sí? Otro nombre por ahí, o sea, bueno, ¿esto qué es, no? Es como un enredo. Así es, Marta. Gracias. Flor, se hace uno bueno, sí. Flor, adelante. Sí, gracias. Algo igual que quería comentar es de la conversación de Nelly con Catherine. Cuando a ella le piden matrimonio, pues ella ya había dado una respuesta, pero aún así va con él y le dice, a ver, dime si lo que hice está bien o está mal, porque es algo que me preocupa. Y ya Nelly le empieza a como que a llevar por la razón, ¿no? Incluso le dice, pero ¿está usted enamorada del señorito Edgar? Y ella dice, pues sí, pero vemos sus razones un tanto vacías. Dice, porque es joven, porque es guapo, porque me gusta cómo mira, cómo se comporta, porque va a heredar una fortuna, porque yo seré la señora más importante. Entonces ella busca sus conveniencias.
pero en el fondo ella no siente un verdadero amor por él, porque hasta dice, donde quiera que se albergue el alma, estoy convencida de que estoy haciendo algo mal. Entonces, aunque ella no sentía amor, pero veía más su conveniencia económica, que es algo que pasaba pues en ese siglo, ¿no? Era mucho más conveniente para alguien estar con una persona de dinero para asegurar bienes, para el legado de la familia. Entonces es algo que vemos en esto, de lo que ocurre con Catherine. Así es, como ya empieza a ver, bueno, siempre ha habido dificultades con Heathcliff porque es un niño de otra raza y pobre. Y luego, cuando ya son adolescentes, pues el problema de que no se puede casar con él. O sea, es que no se puede casar con él. Si se casa con él, digamos que como que cae en desgracia, porque su hermano no le va a querer heredar su dote, no le va a querer dar dote por casarse con un huérfano, etcétera, ¿no? Entonces, para ella lo único que podía hacer, digamos, en esa situación era casarse con el otro, porque su hermano le iba a dar su dote, iba ella a vivir en una casa como señora, etcétera, ¿no? Entonces es una cuestión muy fuerte porque no, a pesar de que nosotros ahora tenemos esto de que el amor y que cásate por amor, eso no existía, o sea, no, sí existía el amor, pero no existía que se pudieran casar porque estaban enamorados. De hecho, muchas novelas de esta época inventan el amor, ¿no? Porque, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, igual, la chava es pobre y el otro es rico, y ella se quiere casar, ella busca ver si se puede casar con él eventualmente accede, y en la trama ya nos van diciendo cómo se van enamorando. Pero igual, ¿no? Él, o sea, si hubiera sido una novela realista, él no se puede casar con ella porque le iban a dar de dote muy poquito. Entonces, digamos que esas novelas inventan el amor. Y el amor no, en realidad no existía, ¿no? O sea, sí existe en el sentido de que la gente sí se ama y sí se enamora, pero no existía el casarse por amor, era más bien por la cuestión de la familia y el dinero. Y aquí lo dicen muy crudamente. En fin, bueno, ahora sí ya hay que irnos porque ya son 8:17. La siguiente vez vamos a platicar de los personajes, y la vamos a llamar a esa sesión Mi villano favorito, en que hay una película que se llama así. Pues también nosotros vamos a tener nuestro villano favorito. Entonces, vengan el 11 de febrero, yo creo que ahí ya vamos a tener leído hasta el capítulo 20, yo creo que sí llegamos hasta el 20, y vamos a ir conociendo a nuestro villano favorito, y vamos a platicar profundamente de todos los personajes, ya los vamos a encontrar más grandes de edad, pues con más cosas que han hecho en su vida, y muchas cosas que podemos platicar al respecto. Igual si se quedó alguna duda sobre este tema, igual la podemos resolver más adelante. Dice Alicia, me dio mucho gusto saludarlas, en la lectura estoy muy atrasada. Bueno, fíjate, ya te adelantamos un poquito, pero léela porque, mira, Alicia, cuando empieces ya no vas a soltar, porque esto es enviciante. Bueno, entonces ahora sí nos despedimos. Me dio mucho gusto verlas, escucharlas, y seguimos leyendo hasta el capítulo 20. ¿Ok? Gracias, maestra Gracias, Lucila. Juanita. A mí me tiene mucha paciencia porque estoy atrasadísima. No he agarrado el libro, pero estoy orgullosa porque pasé mi examen en la universidad. Perfecto, Juanita, excelente. Felicidades. Sí, Eso es lo primordial. sí, maestra. Sí, gracias. Bueno, Saludos a todas. saludos, bye. Hasta Muchas luego. Buenas noches, saludos. Bye.
Ay, tengo que quitar la grabación y ya después tener la llamada.